cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Jesús, Jesús, creyendo en mi pobre ser, allí logré lavar las glorias de su gran poder. Me gozo en exaltar, me gozo en exaltar, me gozo en exaltar las glorias de su gran poder. Me gozo en exaltar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Hay una fuente sin igual. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros otra vez. Acompáñenme a orar, por favor. Señor nuestro Dios, aquí estamos. Y Señor, reconociendo nuestra insuficiencia y reconociendo que sin su ayuda, sin el auxilio divino de su Espíritu Santo, es vano lo que se puede hacer aquí en esta mañana. Pero usted nos ha demostrado que nos ama y ha usado sus siervos y nos ha hablado. Oramos una vez más que lo haga, sobre todo con este tema que se me ha asignado para compartir, un tema tan importante y tan especial.
que es hablar del Espíritu Santo, de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios. Ayúdenos, Señor, a no hablar cosas que no sean correctas. Ayúdenos a entender, a comprender lo que tu palabra nos enseña con respecto de la persona y la obra de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu presencia. Auxílianos. Te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Siéntense, hermanos, gracias. Yo creo que todos hemos recibido bendición ya en esta mañana. Anoche fue de gran bendición esos dos mensajes. Para mí es un privilegio estar aquí y poder compartir este tema tan especial, tan importante. Hablar del Espíritu Santo no es cualquier cosa. Es entrar en terreno santo. Es entrar en terreno sagrado. Nos gozamos en la predicación hace un momento. Nos reímos. En verdad puedo ver el amor y el carisma del pastor Kevin, su entrega, su predicación y su motivación, su espíritu. Pero particularmente es un poco difícil y yo no tengo su personalidad también para mostrarme así. Y esto es algo que cada quien tiene en particular, su propia personalidad. Pero cuando vamos a hablar del Espíritu Santo, aún tenemos que ser más cuidadosos y tenemos que poner atención y tenemos que cuidar lo que decimos. Es un terreno santo, es un terreno sagrado. Y yo mismo tengo temor de decir algo que no sea correcto de la persona del Espíritu Santo de Dios. Y me preocupo de que pueda decir algo que no es de acuerdo a la Biblia. Y he estado orando que el Señor cuide y guarde mi corazón y mis pensamientos para que en esta mañana no pueda compartir algo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, con la sana doctrina y con la persona del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es una bendición muy especial que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo es nuestro paracleto, es nuestro consolador. Cristo dijo: no os dejaré huérfanos. Él hablaba del Consolador. Él hablaba del Espíritu Santo que estaría para siempre con nosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo de Dios, nuestro ayudador, nuestro amigo, que tantas veces es tan ignorado por todos nosotros. Tantas veces no es tomado en cuenta. Somos tan indiferentes a la persona del Espíritu Santo de Dios. A veces nosotros los predicadores no estamos predicando ni enseñando tanto como debiéramos de predicar y enseñar de la persona del Espíritu Santo de Dios. La verdad es que nuestras vidas, nuestras familias y nuestros ministerios debieran de ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Él es el consolador, Él es el otro consolador. Cuando Cristo habló de otro consolador, hablaba de otro igual a Él, de su misma sustancia, de su misma naturaleza, de su misma esencia, y es el Espíritu Santo de Dios. El que vendría con nosotros y estaría en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Hay aspectos muy importantes del Espíritu Santo. Su personalidad. La personalidad del Espíritu Santo es necesario remarcarla en medio de tanta confusión y en medio de tantas falsas enseñanzas. Es necesario mencionar que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza sin sentidos, no es una energía sin dirección, sin sentimientos. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona porque tiene características de una persona. En 1 Corintios capítulo 2, versículo número 10, nos dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10.
Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí nos habla acerca que el Espíritu tiene un intelecto. El Espíritu sabe todas las cosas. Él escudriña todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Tiene intelecto, como toda persona, como usted tiene su propio intelecto, como yo tengo mi propio intelecto. El Espíritu Santo tiene esa característica. Él tiene intelecto. Lo miramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice la palabra de Dios: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo tiene voluntad, así como usted tiene su propia voluntad. Y a veces usted hace la voluntad de Dios porque inclina y somete su voluntad a la voluntad de Dios. Y usted decide qué va a hacer con su propia voluntad. Así también el Espíritu Santo tiene su propia voluntad. Así como yo tengo mi voluntad, el Espíritu Santo tiene voluntad. Y Él reparte los dones espirituales en la iglesia, a los miembros de la iglesia, como Él quiere, no como los miembros lo piden, sino como Él quiere. Él sabe cómo podemos ser más útiles en la iglesia. Él sabe cómo podemos servir mejor en la obra de Dios. Y Él nos capacita. Él nos da esa capacidad o esas capacidades en los dones espirituales. Y Él los reparte como Él quiere. El Espíritu Santo no solamente tiene intelecto, no solamente tiene voluntad. El Espíritu Santo puede ser contristado. El Espíritu Santo puede ser entristecido. Efesios capítulo 4, versículo 30, nos dice la palabra de Dios. Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Queridos hermanos, usted y yo pudiéramos cometer el error y el pecado de contristar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora usted desde el día que usted recibió a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador personal. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y ahí tiene al Espíritu Santo de Dios con usted para ayudarlo, para ser su paracleto, para ser su ayudador, para guiarlo, para enseñarlo. Y ahorita vamos a hablar más de esto. Pero cuando usted no es obediente, cuando yo no obedezco lo que Dios dice en su palabra, cuando yo no sigo su voluntad, cuando yo no me consagro como debo consagrarme, entonces simple y sencillamente el Espíritu que mora en mí y el Espíritu que mora en usted, cuando usted no le obedece, se entristece. Ahí está el Espíritu de Dios entristecido, pensando: ¿por qué mi hijo no es un hijo obediente? ¿Por qué mi hijo no hace mi voluntad? ¿Por qué mi hijo no se rebela contra mi palabra? ¿Por qué? Y el Espíritu Santo se entristece. Una fuerza, una energía no se puede entristecer, pero el Espíritu Santo es una persona y por eso puede entristecerse. Así como usted se puede entristecer si llega el día que usted sepa de su hijo o de su hija que anda en malos pasos, usted no solamente tal vez se enojaría o se molestaría por los malos pasos en que anda su hijo o su hija. Usted se entristecerá por la situación o en la condición que ha caído su hijo o su hija. Y tal vez se preguntará: ¿qué he hecho mal? ¿Por qué está pasando esto? Pero el Espíritu Santo se entristece cada vez que nosotros deliberadamente pecamos y desobedecemos a Dios y nos rebelamos contra nuestro Dios. Él se entristece. El Espíritu Santo hace obras tan especiales en la iglesia. Nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo número 13, versículo 2 al 4. Está aquí en esta parte de la palabra de Dios el comienzo de la obra misionera. Y el Espíritu Santo tiene que ver con la obra de Dios. Y el Espíritu Santo tiene que ver con la obra misionera. El Espíritu Santo tiene que ver con el ganar almas. El Espíritu Santo tiene que ver con ir a más lugares, a más campos, a más pueblos, a más ciudades, a más países, para que se predique el Evangelio. Y nos dice Hechos capítulo 13, versículo 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
El Espíritu Santo selecciona, el Espíritu Santo llama. Y aquí está llamando a Bernabé y a Saulo para una obra muy especial. Una obra que nadie más había hecho hasta ese entonces. El poder ir más allá de la montaña, más allá del desierto, más allá del mar, más allá del continente, para llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo selecciona a 2 entre toda la iglesia en Antioquía. Versículo número 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Versículo 4: ellos entonces, enviados, ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Note, fueron llamados y fueron enviados. Oh, una fuerza no puede hacer eso, una energía no puede hacer eso, pero el Espíritu Santo sí puede hacer eso. Podemos hablar de la persona del Espíritu Santo y que es importante por su divinidad. El Espíritu Santo es Dios, es el otro consolador, igual a Cristo, de la misma esencia de Cristo, de la misma naturaleza de Cristo, con la misma sustancia de Cristo, con el mismo poder de Cristo, con los mismos atributos divinos de Cristo y del Padre. Es el otro consolador. Y la palabra del Señor nos enseña en Juan 4:24 y nos dice la esencia de Dios mismo. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Porque el Espíritu Santo es Dios. Él en su naturaleza, Dios en su naturaleza es Espíritu. El Espíritu Santo es llamado Dios. Hechos capítulo número 4, versículo número 3 y 4. Nos dice la palabra de Dios allí cuando sucede el pecado de Ananías y Zafira. Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó tu corazón Satanás para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No sé qué se te quedaba a ti y vendida. ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Porque Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es el Señor. Y la referencia en la palabra de Dios, cuando se habla del Señor, se hace una referencia a Dios mismo. Nos dice 2 Corintios 2:17. Ve ahí 2 Corintios 2:17. Mira la palabra de Dios. 2 Corintios 17. Dice la palabra del Señor. 2 Corintios 3:17, discúlpeme. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Nota, porque el Señor es el Espíritu. Y lo que está diciendo allí es porque el Espíritu es el Señor, es Dios mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esto hace una referencia también: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Cristo es el Señor y el Espíritu es el Señor. No hay contradicción en esto. Claramente la palabra de Dios nos muestra su divinidad, la divinidad del Espíritu Santo. Y también se muestra la divinidad del Espíritu Santo en sus atributos. Si el Espíritu Santo de Dios, si el Espíritu Santo es Dios, entonces tiene los mismos atributos que Dios. En Hebreos 9:14 habla acerca, refiriéndose del Espíritu Santo como el Espíritu eterno. El Espíritu eterno lo menciona como el Espíritu que ha existido siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Y eso solamente Dios ha existido siempre, porque el Espíritu Santo es Dios. En Lucas 1:35 y 36 y 37 nos habla de la concepción de Cristo. Nos habla que el Espíritu Santo vendría sobre María y cubriría la presencia del Altísimo sobre ella, y se concebiría en ella al Salvador del mundo, a Cristo Jesús. Y ese es un acto sobrenatural. Eso es un milagro. Eso no lo pueden hacer los hombres. Eso solamente lo puede hacer Dios. Porque el Espíritu Santo es todopoderoso. El Espíritu Santo es omnipresente. El salmista lo reconocía y lo decía: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde me escaparé? Me iré del otro lado del mar. Allí está tu Espíritu. Escarbaré abajo de lo profundo de la tierra. Ahí está tu Espíritu.
¿A dónde me iré? Y el Espíritu Santo es Dios porque es omnipresente. El Espíritu Santo es Dios porque es omnisciente. Él todo lo sabe, conoce todos los secretos de Dios. Él lo escudriña todo, sabe todo lo concerniente a Dios. 1 Corintios 2:10. Y así, hermanos, podemos ver, podemos seguir y continuar por toda la palabra de Dios. Ahora déjeme decirle más aquí. La obra del Espíritu Santo en las personas. ¿Cómo es el ministerio y la función del Espíritu Santo? Vean por favor Juan capítulo número 16. Juan capítulo 16. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en el mundo? Nos dice la palabra de Dios. Juan capítulo 16 versículo 8. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Oh hermano, la obra del Espíritu Santo en las personas en el mundo, y lo hizo con nosotros cuando nosotros estábamos sin Cristo. El Espíritu Santo nos convence. El Espíritu Santo en el mundo nos convence de nuestro pecado, nos convence de nuestra necesidad de justicia, y nos convence que si no tomamos el regalo de Dios, no queda otra cosa más que el juicio de Dios sobre nosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace ver la necesidad que tenemos de salvación, nos hace vernos tal y como Dios nos ve, que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y el Espíritu Santo nos guía a un Salvador, a alguien que nos puede perdonar, a alguien que nos puede salvar. Y sabemos quién es esa persona. Se llama Jesucristo. Y el Espíritu Santo convence a este mundo. Cuando usted sale a ganar almas, es el Espíritu Santo que hace la obra de convencer a esa persona que usted le está hablando de Cristo. Cuando usted le habla al oído, el Espíritu Santo le está hablando al corazón. Y esa persona recibe el mensaje, y esa persona está allí atenta, escuchando, oyendo, recibiendo. Y esa palabra que usted le está dando empieza a producir fe por el Espíritu Santo, y esa persona puede creer en Cristo y recibe el regalo de la vida eterna, el don de la vida eterna. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Lo hizo contigo y lo hizo conmigo, y lo quiere seguir haciendo con miles y miles, millones y millones de personas más en todo el mundo. Pero una vez que nos convertimos, el Espíritu Santo tiene una función, tiene un gran trabajo, tiene un gran ministerio en la vida de cada uno de nosotros, los creyentes. Cuando creímos en Cristo, en primer lugar, Él produce el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo número 3, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, sigue la lectura y tú puedes ver y continuar la lectura, y llegamos al versículo emblemático de toda la Biblia, Juan 3:16, cuando dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando creemos en Cristo, cuando recibimos a Cristo, cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento el Espíritu Santo produce en nosotros el nuevo nacimiento, llamado también la regeneración, que no es otra cosa más que la implantación de la naturaleza divina en nuestro propio ser. El Espíritu Santo viene a morar. Decimos normalmente: recibe a Cristo, recíbelo en tu corazón como tu Salvador personal. Y cuando lo recibimos, en realidad quien viene a morar a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Él nos regenera, Él produce el nuevo nacimiento, Él nos sella.
Efesios capítulo número 1, versículo número 13, dice la palabra de Dios, Efesios 1:13. Nos dice aquí la palabra del Señor. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, nota como otra vez menciona el evangelio, habiendo creído en Él, en ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Podemos tener completa seguridad. Nuestra salvación está segura, y no está segura por lo que tú hiciste, está segura por lo que Cristo hizo y por el sello del Espíritu Santo que tenemos. El Espíritu Santo nos sella dándonos la seguridad, dándole la seguridad al creyente de que le pertenece a Dios, y que de ese momento en adelante es propiedad de Dios. Nota, va paso por paso. Primero lo regenera, le da el nuevo nacimiento, después lo sella, después el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Quiere enseñarnos. Ve Juan capítulo número 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra de Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y gloria a Dios, ahí está el Espíritu Santo para enseñarnos. Ahí está el Espíritu Santo para mostrarnos, para revelarnos la palabra de Dios cuando la leemos, cuando la estudiamos, para hacérnosla entender, para hacérnosla comprender y para no desviarnos y mantenernos en una sana doctrina. El Espíritu Santo nos enseña cuando un nuevo creyente, cuando una persona se convierte, es un nuevo creyente, nace de nuevo, lo sella el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a enseñarle, y aquella persona empieza a aprender la palabra de Dios. Antes vivía en una vana manera de vivir, pero ahora, enseñado por el Espíritu Santo, empieza a entender las cosas que tiene que dejar, las cosas que tiene que cambiar, y cambia esa vana manera de vivir porque está aprendiendo de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo está enseñándole. El Espíritu Santo también, en cuarto lugar, nos guía. Oh, cómo quiere el Espíritu Santo tomarnos de la mano, pero cuántas veces nosotros nos soltamos de su mano. Cómo quiere el Espíritu Santo ayudarnos. Dice la palabra de Dios, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nota, Él os guiará. Oh, hermanos, en este mundo de tanta confusión, en este mundo de tanta crisis, de todo tipo, de todo índole, crisis personal, crisis familiar, crisis económica, crisis financiera, crisis en los negocios, crisis en la iglesia. Oh, ahí está nuestro Paracleto. Él quiere ayudarnos, Él quiere guiarnos. En este mundo que estamos tomando cada día tantas decisiones, Él quiere que tú escojas las mejores decisiones. Él quiere que tú tomes decisiones conforme a la voluntad de Dios, conforme a la obediencia a Dios, conforme a la palabra de Dios. Y cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo te guiará a tomar las mejores decisiones en tu vida, y tú no te equivocarás. Porque tienes allí la unción del Espíritu que te está enseñando, que te está guiando, que te ha tomado de su mano. Tú le has permitido que Él te tome tu vida, y Él te guía. Él te guía. Cuánta gente, cuántos hermanos hemos visto a través de los años, una decisión equivocada echa a perder su vida, y no solamente su vida, echa a perder su familia, sus hijos. Pastor Kevin hablaba ahorita de los hijos, cómo se echan a perder. Y mucho me temo que tiene que ver porque nosotros los padres no estamos siendo dirigidos, ni estamos dejando de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. A veces ni siquiera sabemos ni cómo hablarle a los hijos, ni cómo acercarnos a ellos, ni cómo llegarnos al corazón de ellos.
Y muchas veces nosotros los padres estamos viendo cómo ellos se escurren y lo podemos estar viendo perdiéndose. Y a veces ni siquiera sabemos qué hacer ni cómo hacer. Y el Espíritu Santo de Dios ahí está diciendo: permíteme ayudarte, permíteme guiarte, permíteme enseñarte. Pero nosotros no lo dejamos y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Oh, hermano, permite que el Espíritu Santo te guíe. Permite. En nuestros ministerios necesitamos la guianza del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos seguir adelante, necesitamos alcanzar más gente para Cristo, necesitamos crecer, necesitamos avanzar. Tenemos la necesidad entonces de permitir que el Espíritu Santo guíe nuestros ministerios. Todo es diferente cuando el Espíritu Santo toma el control y empieza a guiar tu vida, a guiar tu familia, a guiar tu matrimonio, a guiar tus hijos, a guiar tu iglesia. Todo empieza a ser diferente. Pero muchas veces, fíjate bien, nuestra vida, nuestra familia, nuestros matrimonios y nuestra iglesia, hay cosas que son tan similares a las del mundo. Hay familias de nuestras iglesias que viven igual o hasta peor que las familias del mundo. Y eso lamentablemente, simple y sencillamente porque no han permitido que el Espíritu Santo guíe sus vidas. Pero Él lo quiere hacer. Ahí está esperando pacientemente que lo tomen en cuenta. Que dejemos de ser indiferentes hacia Él, hacia su persona. Ahí está el Espíritu Santo todavía ofreciendo su ayuda, porque Él es Dios y Dios es fiel. Y Él está ahí esperando a ver hasta cuándo volteamos a verlo, a ver hasta cuándo empezamos a buscarlo. Él quiere guiarnos. Él hace otra obra maravillosa también, número 5. Él nos transforma, Él nos santifica. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 3. Versículo número 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo que hace la obra y el proceso de la santificación del creyente. Es el Espíritu Santo quien habla a nuestro espíritu y nos enseña de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él nos empieza a hablar a través de su palabra, a través de la predicación, a través del predicador, y nos empieza a enseñar y nos empieza a mostrar: tú tienes que dejar esto, tú tienes que dejar esto otro, tú tienes que cambiar ese carácter, tú tienes que cambiar tu actitud que tú tienes contra tu esposa, tú tienes que cambiar eso. Y el Espíritu Santo nos está allí, está allí queriendo que cambiemos, queriendo que ser transformados. Pero mira, escúchame bien. Hay un detalle: nosotros no le permitimos que nos cambie. Y muchas veces queremos hacer cambios en nuestra propia fuerza y no se puede. No es posible. Queremos ver cambios, queremos ser transformados en nuestra propia habilidad, en nuestra propia capacidad. Y así no es. Entonces, hace un tiempo pude recordar un versículo que está en Hebreos 13. Me gustaría que vayas ahí, por favor. No pierdas el hecho de que el Espíritu Santo es quien santifica, es quien va transformando de gloria en gloria. Él quiere que nos parezcamos más a Cristo, que vivamos más como Cristo. Él quiere que seamos felices. Él quiere que disfrutemos la vida en abundancia que Cristo prometió a los que iban a creer en Él. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo Cristo. Pero en Hebreos 13:21 dice: os haga aptos en toda obra buena. Dice, para que hagáis su, ¿qué dice? Voluntad. Y aquí está lo que sigue, pon atención. Mira, lee conmigo. Dice, haciendo Él en vosotros. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh, el Espíritu Santo de Dios quiere cambiarnos, quiere transformarnos, quiere que nos santifiquemos. El Espíritu Santo quiere que tengamos vidas diferentes, vidas cambiadas.
Pero muchas veces somos nosotros los que no permitimos que Él haga en nosotros lo que nadie puede hacer, solo el Espíritu Santo de Dios. Y lo que tenemos que hacer es doblegarnos nosotros, someternos nosotros. Llegará un momento donde podamos reconocer y decir: oh Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tu Espíritu Santo sí puede. Yo no puedo dejar estas mañas. Yo no puedo dejar estos comportamientos. Yo no puedo dejar este carácter del diablo. No puedo dejar, pero tú sí puedes. Aquí estoy, me rindo, Señor. Haz tú en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y es lo que necesitamos, permitir al Espíritu Santo que Él realice esta obra de consagración, de santificación, de transformación, que cada vez nos podamos parecer más y más a Cristo nuestro Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y Él nos va así regenerando, sellando, enseñando, guiando, transformando. Y el Espíritu Santo nos ayuda también intercediendo por nosotros. Dios nos conoce. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, nos dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y Él sabe que a veces somos débiles, o que casi siempre somos débiles. Él sabe, Él te conoce, Él me conoce. Porque dice, porque pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Él sabe que muchas veces tenemos necesidad. Él sabe muchas veces que tenemos que tomar una decisión. Y muchas veces no sabemos pedir como conviene. Pero gloria a Dios, que aún a veces en ocasiones usted y yo pidamos mal. Ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros para decirle al Padre Celestial: no, Padre Celestial, Él te está pidiendo. Y puede ser que esté sincero en su oración, pero en realidad Él no necesita eso. Es para su daño, es para su perjuicio. Su familia va a terminar mal, sus hijos van a terminar destruidos, van a terminar siendo drogadictos, sus hijas van a terminar en la perdición. No lo escuches. Yo voy a pedir a ti por Él, Padre Santo. Y el Espíritu Santo pide por nosotros. Lo que Él en realidad necesita es esta otra cosa, Padre Celestial. Ciérrele las puertas a todo lo que Él está pidiendo y ábrele las puertas a lo que yo estoy pidiendo por Él. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Gloria a Dios. Es nuestro paracleto, es nuestro ayudador, es nuestro consolador. Está ahí, no estamos huérfanos. Es el Espíritu Santo de Dios que intercede por nosotros. Y nuestro cuerpo se convierte en su templo. El cuerpo del creyente llega a ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Nos dice 1 Corintios capítulo número 3, versículo 19. Dice, porque 3:16, perdón, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es interesante a veces como algunos de nosotros cristianos se nos olvida. Somos muy dados a olvidarnos. Y la palabra de Dios dice y nos enseña aquí: no sabéis, no has entendido, no has comprendido que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Porque si lo comprendiéramos y lo entendiéramos, muchas hermanitas no perderían su tiempo viendo las telenovelas. Muchos no perderán tiempo en cosas que no tienen mayor utilidad. Muchos no usarían sus manos equivocadamente, ni sus ojos, ni sus pies. Y parece que a veces caemos en esa ignorancia de la presencia del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y nos reclama la palabra cuando dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
¿Cuánto temor debiéramos de tener cuando usamos este cuerpo para una cosa mala? ¿Cuánto temor debiéramos tener cuando usamos nuestros labios para decir mentiras? ¿Cuánto temor debiéramos de tener cuando usamos nuestra boca para decir una mala palabra? Pero se nos olvida que somos templo del Espíritu Santo. A veces lo ignoramos. Somos tan indiferentes a Él. Y Él sigue fiel allí, queriendo hacer su obra. Es nuestro paracleto, es nuestro ayudador. Nos quiere ayudar. Una de las cosas mayores que yo creo que el Espíritu Santo quiere ver en nuestra vida es la manifestación de su carácter. ¿Cómo hace falta la manifestación del carácter del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada cristiano? Gálatas 5:22 nos habla de ese carácter. Nos dice la palabra del Señor allí en Gálatas 5:22. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el carácter del Espíritu Santo. De Él quiere mostrar que salga en nosotros el amor que viene de Él. Y con ello todo lo demás, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que es dominio propio. Simple y sencillamente, ¿cómo respondemos ante las circunstancias adversas? Cuando algo no sale como lo planeamos, cuando algo no sale como pensamos que debería de salir, o alguien no cumple lo que le hemos dicho que debe cumplir, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? Allí aflora lo que somos. Y muchas veces lo que está más ausente es el carácter del Espíritu Santo. Nos enojamos, reclamamos, señalamos, criticamos, juzgamos. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros dice: ¿y mi carácter? ¿Y mi fruto? ¿Y mi amor? ¿Y mi gozo? Llegamos a la casa y llegamos molestos y nuestra esposa nos pregunta: ¿qué te pasa, mi amor? No me digas nada. ¿Y dónde está el carácter? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la benignidad? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está el dominio propio? Oh, el Espíritu Santo quiere que su carácter se manifieste en nuestra vida, hermanos. Oh, eso va a ser diferente tu vida, va a ser diferente mi vida. Cuando tú puedas mostrar una vida manifestando, permitiendo que el carácter del Espíritu Santo se manifieste en ti. Oh, tú serás un hombre diferente. Serás un esposo diferente. Serás un padre diferente. Serás un pastor diferente. Serás un siervo, una sierva de Dios diferente, dominada y controlada por el carácter del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, como hablamos, nos convenció de nuestro pecado. Cristo nos salvó y Él nos dio el nuevo nacimiento, nos regenera, nos sella, nos enseña, nos guía, nos transforma, intercede por nosotros. Somos su cuerpo, somos su templo, nuestro cuerpo es su templo, nos da su carácter. Y número 9 y último, lo que más se les quiere el Espíritu Santo darnos, y lo que Dios quiere que usted y yo tengamos, es su poder. El poder del Espíritu Santo de Dios. Lo que hace diferente todo también es el poder. Cristo enfatizó sobre esto. Mira por favor allí, hermano, en Lucas capítulo número 24. Ve allí lo que dice la palabra de Dios. Lucas 24. Versículo 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre y sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Dice: hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder desde lo alto. Luego tenemos en Hechos 1:8.
Hechos 1:8 nos dice la palabra del Señor. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿Y qué sucedió en Hechos 2:4? Dice, Hechos 2:4 dice, y fueron todos, que dice, llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia, cuando los hermanos de la iglesia son llenos del Espíritu Santo, esos hermanos van a hacer la obra de Dios como Dios quiere que se haga. Van a tener poder para hacer la obra de Dios. Sus ministerios van a ser diferentes, sus vidas van a ser diferentes, porque están bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. En Hechos 4:31 nos habla sobre la necesidad de volver a ser llenos del Espíritu. Cuando Pablo escribe a los de Efesios y le dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Nos habla que necesitamos frecuentemente, constantemente buscar la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Hechos 4:31 dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y nota, y hablaban con denuedo, que dice la palabra de Dios. Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno quiere hablarle a todo mundo del Evangelio, quiere hablarle a todo mundo de Cristo. Y ahí se demuestra realmente si tenemos el poder, si somos llenos, porque queremos andar hablando y diciéndole a la gente, usted necesita a Cristo, Cristo le ama, Cristo murió por usted. Es una manera de saber si somos llenos o no estamos llenos del Espíritu Santo. Si no hay una necesidad, una urgencia en usted de hablarle a la gente de Cristo, es porque usted necesita la llenura del Espíritu Santo de Dios. Es porque estás vacío. Tal vez lo tuviste otro tiempo, pero ahora estás vacío. Tú necesitas esa llenura. Yo no sé cuál sea nuestra condición, pero quiero terminar en esta mañana con 3 cosas. Primeramente, 2 posibles riesgos. Escúchame bien. Vamos a ir a Hechos capítulo número 8. Hechos capítulo 8, versículo número 29. Hechos 8:29. Nota lo que dice la palabra de Dios. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Oh, queridos hermanos, el creyente corre el riesgo de perder la sensibilidad del Espíritu, de dejar de ser sensitivo a la voz del Espíritu. A veces nos entretenemos en 1000 cosas que ya no escuchamos la voz del Espíritu. A veces estamos tan afanados en tantas cosas, en tantos quehaceres, y el Espíritu Santo hablándonos, el Espíritu Santo guiándonos y diciendo, mira, haz esto, mira, habla aquí, mira, esa persona necesita a Cristo, y nosotros no, estamos ocupados. Luego, no es el momento de evangelismo. Y perdemos la sensibilidad del Espíritu no escuchando su voz. Y cuando no escuchamos su voz, escúcheme bien, se corre otro riesgo también. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo, cuando dejamos de oír su voz, el Espíritu Santo empieza a apagarse en nosotros. Y es muy notable cuando el Espíritu Santo de Dios se apaga, porque cuando se apaga el Espíritu Santo de Dios, se apaga el gozo en nuestra vida también. Cuando apagamos o se apaga el Espíritu Santo de Dios en nosotros, se apaga el gozo cuando cantamos. Se apaga el deseo de ganar almas. Se apaga nuestro amor por Cristo. Se apaga nuestro servicio a Dios. Se apaga nuestro ánimo. Se apaga nuestro amén. Se apaga nuestra gloria a Dios. Venimos a la iglesia y ya no decimos amén como antes decíamos amén. Es un síntoma que el Espíritu Santo de Dios está apagando. Déjame terminar con una promesa. Isaías capítulo 44, por favor. Con esto termino. Isaías capítulo 44. Dice la palabra de Dios, versículo 3.
Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Oh, qué bendita promesa tenemos aquí en la palabra de Dios. Dios ha prometido que Él quiere derramar su espíritu sobre nosotros y posiblemente, escúchame, posiblemente ya somos una sequedad. Ya de tanto apagar el espíritu, posiblemente ya hasta somos tierra árida. Ya no se produce fruto en nosotros. Pero aún Dios quiere derramar su espíritu en esa sequedad, en ese sequedal, en esa tierra árida. Y quiere volver a producir fuego, vida. Y quiere que te levantes. Él te conoce, Él sabe en qué condición estás. Él me conoce a mí y Él sabe en qué condición estoy. Pero Él no quiere que yo me quede en esa condición allí, seco, secándome cada día más y más. Él quiere derramar su espíritu, quiere derramar su agua santa sobre mí. Quiere volverme a llenar. Quiere que el fuego de su espíritu se prenda otra vez en mí, como quiere que se prenda en ti también. ¿Te has cansado, pastor? Tu ministerio se va secando, se está convirtiendo en tierra árida. ¿Por qué no permites que Dios derrame de su espíritu en tu vida? ¿Por qué no le empiezas a buscar y empiezas a tener sed? Empiezas como Cristo dijo, el que tenga sed venga a mí. Y Él hablaba del Espíritu Santo que vendría. El que tenga sed venga a mí. ¿Por qué no empiezas a buscar a Dios? Y a buscarle, y a buscarle, y a pedirle, y a pedirle. Y así se obtiene, pidiéndole, buscándole, pidiéndole, buscándole. Y tu tierra, tu sequedal reverdecerá otra vez. Tu tierra árida volverá a producir fruto y más fruto y más fruto. Y ahí donde piensas que ya nada se puede ganar, esa colonia es difícil, es dura, de allí Dios puede producir fruto, porque te usará a ti, porque tendrás su poder en tu vida. Qué promesa de Dios. Derramar su espíritu en medio del sequedal, en medio de la tierra árida, para traer bendición a nuestra generación. Y estamos viviendo en una generación maligna y perversa, pues en esta generación Dios quiere obrar a través de su Espíritu Santo. La cosa es como dije, Él lo quiere hacer. ¿Se lo permitirás tú? Vamos a orar.